Y el texto es Romanos capítulo 12, versículo 2. Renueva tu mente para que cambie tu vida. Y quien está en el video bien, yo le quiero pedir que escriba ciertas cosas que va oyendo para que los que están aquí puedan retenerlo. Quien está en el video bien, a partir de hoy, ciertos puntos, punto 1 que yo dé, lo escribe para que esté en la pantalla, por favor, y así lo puedan retener mejor. Me están copiando. El título es Renueva tu mente para que cambie tu vida. Romanos capítulo 12, vamos a leer versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que hemos hecho en esta primera parte de la reunión de hoy. Y lo que hacemos normalmente en la primera parte de nuestras reuniones, presentar nuestras vidas, ofrecernos a Dios, pedirle que tome el gobierno, el señorío de nuestra vida cada día. Y lo podemos hacer aquí cada vez que nos reunimos. Venga con este versículo en su mente, de presentar su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, dígase a este mundo, a la forma como se vive en esta tierra. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Diga transformaos. Es la palabra metamorfosis. Todos nos acordamos del asunto de la mariposa que empezó ¿cómo empezó una mariposa hermosa? Como un gusano feo. Pero por metamorfosis, transformación, se convierte en una preciosa mariposa con libertad de volar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, renueva tu mente para que se transforme tu vida. La transformación personal, la transformación de cada uno de nosotros tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento, es decir, de nuestra manera, forma, patrón de pensamiento. Y entonces, cuando tienes renovación en tus pensamientos, renovación en tu manera de pensar, en tu entendimiento, entonces tú podrás comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Muchas veces nos chocamos con las cosas que suceden porque no vemos como que fuera nada bueno, agradable ni perfecto, porque no tenemos la mente renovada. Entonces no entendemos los caminos de Dios, solo vemos circunstancias, pero no entendemos caminos de Dios. A Moisés Dios le notificó sus caminos, significa sus métodos, sus formas, cómo hace lo que Dios hace. La gente que no tiene renovación en su entendimiento solo ve puertas cerradas, solo ve tormentas que anegan la barca, solo ven situaciones difíciles. Pero quien tiene renovado su entendimiento dice: mi Dios se va a salir con la suya. Cuando la cosa se puso más tremenda es porque una mayor gloria vendrá, porque una mayor gloria, un mayor poder de Dios será manifestado, y no nos iremos achicando frente a esos gigantes, sino que si tenemos el entendimiento renovado, entonces nuestra fe se estará levantando y nos veremos más grandes que nuestros mismos problemas. No seremos transformados a menos que seamos renovados en nuestra mente. Un versículo, este mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, que algunos tienen, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Esto dice una versión de la Biblia de este versículo 2 de Romanos 12. Cambie su manera de pensar, diga: cambiaré mi manera de pensar y cambiará mi manera de vivir. Y por lo menos en 3 direcciones debemos ser renovados en nuestra manera de pensar. En dirección hacia Dios,
¿Cómo pienso de Dios? ¿Qué pienso de Dios? ¿Qué concepción tengo de Dios? ¿Qué pienso de los demás? ¿Qué concepto tengo de los demás? ¿Y qué pienso y qué concepto tengo acerca de mí? Por lo menos en esas tres áreas hay que renovar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Cómo piensas de Dios? Muchos de nosotros tenemos deformaciones en la imagen de Dios. Deformado. Lo vemos con el lente de las experiencias con figuras de autoridad como nuestros padres. Quizá muchos tuvieron una muy buena relación con sus papás, otros quizá no la tuvieron, y eso de alguna manera empaña la visión que se tiene de Dios Padre. Y muchos otros aspectos podemos tener distorsionada la imagen de Dios. Hay un versículo, de hecho les cuento una anécdota. Recién convertido por allá en Bucaramanga, hicieron un concurso en la iglesia, un concurso, y el premio era una Biblia. Imagínate, un pelado pues ahí, yo solamente tenía un Nuevo Testamento en papel periódico. Era una Biblia con bordes dorados, con concordancia, con estudios, todo. Ese era el premio para que el que encontrara, sin usar ayudas. En esa época no había ISORT, no había concordancias electrónicas que uno pone una palabrita y ya le sale el versículo. No se podía usar ninguna ayuda, sino buscar. Y el versículo decía esto que nunca se me olvidará, pero tiene que ver con el concepto que Moisés, alguien que vio a Dios cara a cara y lo conoció como un compañero, Moisés dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Wow. Ese era el concepto que tenía Moisés del Dios que conoció cara a cara. Él es la roca, eso significa permanece, es estable, es fiel, no cambia. No es como el hombre que hoy dice sí, mañana dice no. Dios no es hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se vuelva atrás de lo que ha prometido. Él es la roca que permanece por los siglos, estable. No hay mudanza, no hay sombra de variación en Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta en la creación, en la redención, en la salvación. No se le puede añadir nada a lo que Dios ya hizo. Eso es religiosidad, ponerle algo más a lo que ya hizo Dios, porque su obra es perfecta. ¿Qué debes hacer tú? Creerla para que la vivas, para que la experimentes, pero no pretender que debes añadirle algo, porque la obra de Dios es, y la buena obra que Dios comenzó en tu vida, dice Filipenses 1:6, la buena obra que el Señor comenzó en tu vida es la que perfecciona cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesús. Entonces tú no eres un caso perdido. Si te lo han dicho en casa desde bebé, desde niño, no eres un caso perdido. En las manos de Dios es una obra perfecta tu vida. En las manos de Dios es una obra perfecta. No eres un fracaso, así hayas fracasado muchas veces. Una cosa es fracasar muchas veces, pero no eres un fracaso si estás en las manos de Dios, porque la obra de Él es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Oh, la rectitud le agrada, la integridad. Por eso la Biblia dice en el Salmo que en los íntegros es hermosa la alabanza. No podemos venir los domingos aquí a tratar de cantar como ángeles si se vive como demonios en la calle, si se vive de cualquier manera en la casa, si se obra de cualquier forma en el trabajo. En los íntegros es hermosa la alabanza. Le llega al Padre nuestra adoración con olor fragante si hemos pretendido durante la semana vivir como le agrada a Él. No podemos llevar vidas dobles. Hay que quitarnos las máscaras, mis amados. A Dios le agrada la sinceridad.
Así sea que tú vengas para decir, Señor, yo tuve ganas de tirar a Cintia por la ventana, me dio una piedra esta mañana. ¿Ustedes creen que los ángeles allá se tapan los ojos? ¡Ay, el pastor! ¡Ay, mira con lo que salió! Eso es lo que el diablo trata. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Y de hecho no deseé mandarla por la ventana esta mañana. No, yo me vine temprano, no. Hoy no, pero en otras ocasiones ella ha querido torcerme el cuello. Y cuando uno viene al Señor para decirle, he tenido estos deseos, he tenido estos pensamientos, ¿sabe? Dios ama esa verdad, porque es lo único que te puede hacer libre. Pero si tú sigues tapando cositas ocultas en tu vida, el diablo te tiene a la mano, porque el diablo es fuerte en su medio ambiente. Un tiburón de 10 metros aquí en este piso, no le podemos sentar encima, darle pataditas, reírnos de él. No puede ni abrir la jeta, porque tiene jeta, no boca, porque la tiene por debajo, no la puede abrir, el piso no lo deja. Pero si ese tiburón de 10 metros nos lo encontramos por allá en Puerto Velero, metidos por allá, invoque el nombre del Señor para que lo arrebate de ahí, porque será fuerte el enemigo en su propio ambiente. Entonces, nada de ocultar, nada de esconder. Traigas tu verdad delante del Señor, tráela delante de Él. Eso fue lo que dijo Moisés. Él conoció a Dios cara a cara y habló con Él como con un compañero, se dice. Yo no les iba a hablar nada de esto, nada. Las notas están en otro sentido. Les estoy dando un testimonio que me gané una Biblia por encontrar ese versículo, pero ese versículo se quedó conmigo, no solamente la Biblia que me gané. Eso es Deuteronomio 32:4. Termina diciendo, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. No hay ninguna iniquidad en Él. Recuerde que estamos leyendo el libro de Job, y Job declaró algo con conocimiento. Él pensaba de Dios de la manera correcta. Job dice que no le atribuyó a Dios ningún despropósito en toda la crisis tan terrible que le sucedió en un día, que todo lo perdió en un solo día. Y hablábamos ahora, preparándonos esta mañana, que el nombre que más aparece en boca de Job refiriéndose a Dios es el omnipotente. El omnipotente. En el capítulo de ayer que leíamos, el 27, por 3 veces habla del omnipotente. Cada uno de esos hombres de la Biblia, cada uno de ellos conocía a Dios, tenía un concepto de Dios, que es el que debemos nosotros adoptar, un concepto correcto. Piensa de Dios como dice la Biblia, piensa de los demás como dice la Biblia, piensa de ti mismo como dice Dios en su palabra. Muy bien, vamos al primer principio. Para renovar la mente y traer transformación de vida. Esto fue como una introducción muy larga, ¿no? Necesitamos pensar en lo que estamos pensando. Necesitamos pensar en lo que estamos pensando. Ponle sentido a eso. Tú necesitas pensar, pudiéramos decir, repensar lo que estás pensando. Me sucedió esta mañana, y yo no sé cuántos de ustedes les pasa, o seré yo solo, que de pronto, hago un regreso, no una regresión, hago un regreso a evocar situaciones de hace jurgo, como dicen, de hace rato. ¿Usted le pasa que de pronto algo ven, algo oyen y se remontan siglos atrás? No siglos, sino años atrás. No es cuestión de otra vida, nada de eso, otra vida. Nosotros creemos por la Biblia, no hay reencarnación sino de uña de pie. Hay resurrección, se muere una sola vez y después el juicio. Dice
Hebreos 9:24 por si acaso. Yo lo que estoy diciendo es que mentalmente vamos, y eso me pasó esta mañana. Porque yo quería darles como un ejemplo, porque a mí me pasa de pronto, yo ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde vengo? Y empiezo a recoger la pita, ¿dónde comencé a pensar esto? ¿Usted ha hecho eso o no? ¿Sí? ¿De vez en cuando? Pues en el capítulo 28 de Job, que es nuestra lectura de hoy, en el versículo 12, allí yo cuando veo un versículo que me atrae, que como que Dios me habla, yo le pongo unas flechas. Y el versículo 12, de hecho todo este capítulo 28, estos primeros 12 versículos, es todo un manual de minería. La minería, allí habla de minerales. Allí hay una revelación de la ciencia que cuántos años después se descubrió. En el versículo 5 dice, Job dice por revelación que debajo de la tierra está convertida en fuego. Y el centro de la tierra es fuego. Eso está ahí revelado como ciencia en el versículo 5. Pero cuando le leí al versículo 12, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Puse allí el círculo y las dos flechas, que es como mi manera de, esto se queda conmigo, esto lo voy a meditar. Pero fue cuando hice la flecha, el haber hecho esa flecha me llevó a mi primero de bachillerato, 1970, en el Tecnológico de Bucaramanga. Hoy, esta mañana me regresé a 1970 al haber hecho una flecha. ¿Qué provocó esto? Era un colegio técnico, y el dibujo técnico me dio por la cabeza. El dibujo técnico. Y la primera plancha de dibujo técnico, primero bachillerato, era hacer las cotas, arquitectos, que eran las flechas, a mano alzada. Esa fue la primera plancha. Me quedó horrorosa. Y de ahí para adelante, todo lo que tuvo que ver con dibujo técnico fue una angustia completa. Y el Señor me llevó a decirle gracias por sanarme de toda la angustia, porque fue angustia tras angustia para presentar esas planchas, que no se rayaran, que no se mancharan con la tinta china cuando había que hacer en pergamino. Eso fue las angustias. Yo no sé si usted se ha angustiado alguna vez, pero para mí la angustia mayor, y esta mañana fue pensar lo que estaba pensando. ¿Por qué estoy pensando esto? Y de una vez darle una salida, de una vez darle una solución. Señor, te doy gracias por la sanidad de toda angustia. Si eso ha afectado mi vida al día de hoy, toda esa angustia fue como un trauma. Esa situación con el dibujo técnico. De hecho lo perdí, la habilitación, la rehabilitación la perdí. Y les he contado el testimonio. Yo entiendo lo que es la sustitución, lo que Jesús hizo tomando mi lugar en la cruz, porque un compañero loco, más loco que yo, presentó el examen por mí. Y pasé al 4º grado. Solo pelados nos atrevemos a hacer esas cosas. Más loco él, que lo hubieran pillado. Lo botan a él. Yo ya estaba botado porque yo ya había perdido la habilitación, estaba en la rehabilitación. Él me enseñó, después cuando me hice creyente, cristiano, lo que es sustituir. Yo no tenía ni para yo no tenía para la merienda, como hoy los pelados llevan todo y todo. Yo no tenía. Yo no tuve que ofrecerle, yo no tenía que ofrecerle a ese hombre. Ese muchacho, yo no tenía plata para decir, mire, te doy todo este billete y presente el examen por mí. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Creo que eso es una lección de lo que Jesús pudo hacer por nosotros. Piense lo que está pensando. No deje que sus pensamientos se vayan como una cometa que tiró la cuerda y se enreda. Y porque es importante vigilar lo que tú pienses.
¿Por qué es necesario como principio de renovación de tu mente para transformación de tu vida? Porque si tú siembras pensamientos, quizá has leído esta secuencia. Si tú siembras pensamientos, cosecharás acciones. Si tú siembras acciones, cosecharás hábitos. Si tú siembras hábitos, cosecharás carácter. Si tú siembras carácter, cosecharás un destino. Todo lo que comienza con pensamientos. Pensamientos que no se alinean, y ese es el segundo punto. Pensamientos que no los traemos a relación con la verdad de la palabra de Dios. Pensamientos que dejamos ahí, que se queden, van a ser ladrillos que construyen fortalezas mentales. Patrones de pensamiento, modos de pensar de Dios, de la vida, de otros, de mí mismo, que son como ladrillos que se forman una fortaleza, y las fortalezas son lugares para demonios. Las fortalezas impías, las fortalezas de pensamientos contrarios a la palabra de Dios son habitaciones para demonios. Por eso hay gente que está atormentada, no diría poseída si es cristiano, pero atormentado con ciertas condiciones de la mente, porque las fortalezas son guaridas donde el enemigo se puede esconder. Entonces es clave que tú vigiles lo que piensas, que tú medites tus pensamientos. Y el Salmo 19 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Es tan clave la vida de pensamientos que Dios mismo nos dice qué debemos pensar. Ahora, respecto a tu pasado, el enemigo es maestro para traer la basura. Con tres cosas ataca, sobre todo cuando estamos comenzando la vida cristiana: culpa, vergüenza y condenación. Tres son sus dardos favoritos: culpabilidad, condenación, vergüenza. Y empieza a traer pensamientos quizá de las cosas pasadas, cosas malas en las que anduviste, lo que hiciste para culparte, condenarte y avergonzarte. Y muchos no vuelven a la iglesia porque han caído en manos de un espíritu acusador que le dice: usted que va a ir allá, usted como un mosco en leche, usted tan perverso, por no decir otra cosa, usted que se va a juntar con esa gente santa, no los ve que ya casi ni pisan el piso, caminan por el aire, todos tienen brillante luz. El poder del pasado, dijo un autor, Chex, el poder del pasado. Recuerda que el poder del pasado para dañar tu futuro fue quebrantado en la cruz del Calvario. El poder del pasado que ha destruido el presente y el futuro de muchas personas, de muchas familias, fue destruido, quebrantado en la cruz del Calvario. ¿Sabes una cosa? Por revelación de la Biblia, para con Dios no existe tu pasado. No, usted no lo cree, pero se lo voy a comprobar. Romanos capítulo 8. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, y todos debemos estar seguros esta mañana, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. ¿Dónde está el futuro? No existe. Ni lo presente ni lo porvenir. Si tu vida la has puesto bajo la sangre del Señor Jesús, para con Dios no hay pasado. Pero el diablo es el maestro del engaño y te va a traer tu pasado para ver si logra condenarte, avergonzarte o culparte. Y al hacerlo, entonces tú dejas la gracia que te ha perdonado, la gracia de la obra del Señor de Jesús de la cruz, y entonces estás a merced de todo otro engaño. ¿Están siguiendo en eso? ¿Tú qué harías que la AAA te trajera la basura que se botó hace 3 meses y te la ponga en tu sala? ¿Tú lo permitirías? Habiendo pagado la factura, asegúrate, ¿no? No hay derecho
No tiene derecho, a menos que tú le permitas, diga, entra y deje toda la basura. Y en la mente, en los pensamientos, es el campo favorito del enemigo, donde trabaja para acusar, condenar y culpar. Por eso vigila por qué piensas, qué estás pensando. No le dé las largas ahí y arme películas extrañas. Segundo punto para terminar, dejar aquí esta mañana. Necesitamos conocer la palabra de Dios lo suficiente para que podamos comparar lo que tenemos en mente con lo que Dios tiene en mente y reemplazarlo. Debes y necesitas. Esto es una cuestión de necesidad. Conocer las Escrituras, conocer la Biblia es una cuestión de necesidad de tu vida. Si no conoces la verdad, tú no tienes cómo comparar las cosas que te ofrecen. Si no conoces la verdad de Dios, no tienes cómo comparar las propuestas y no tienes con qué reemplazar, porque la idea no es dejar la mente en blanco. Filosofías hay y están en auge de mente en blanco. La mente en blanco es bajar la guardia que Dios nos ha dado de cuidar nuestra vida para permitir que demonios gobiernen la mente. La mente en blanco no es una práctica cristiana, es hinduista y es de otro lado. No es mente en blanco, es mente renovada, es mente que se reemplaza el cassette. Nuestra mente es como un computador. De hecho, creo que por ahí se han como ideado los computadores de la mente, del cerebro humano. Y lo que tenemos que hacer es un reemplazo de pensamientos, reemplazo de valores, reemplazo de creencias por convicciones, reemplazar. Cuando metemos la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando sabemos lo que Dios tiene en mente, porque la Biblia, ¿qué es? Sus pensamientos que nos han quedado al alcance de todos para que los conozcamos. Y en Isaías 55, 8 al 9, Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No es esto de que la mente universal, que Dios está en todo lado, en la cabeza de todo el mundo. Esa no es la mente de verdad. Mis pensamientos, dice el Señor, no son los del ser humano, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los mejores pensamientos que puedas tener tú de ti mismo no son nada comparado con los pensamientos de Dios para tu vida. Y hay un versículo que hemos citado mucho y está en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, hablando de los pensamientos de Dios que están en su palabra escritos, al alcance de todo el que quiera y todo el que reconozca su necesidad de conocer la palabra de Dios, es decir, de saber los pensamientos más altos, los caminos más altos, los que van a permanecer, porque los nuestros y los de cualquier hombre que nos enseñe, pues van a pasar, pero los que permanecen, que son sus caminos, que son sus pensamientos, son los que tú debes conocer para comparar esto que yo estoy pensando de esta decisión, esto que yo estoy pensando de esta persona, de Dios mismo. Esto que estoy pensando es lo que Dios piensa, es lo que Él dice, es lo que Él cree. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios lo sabe, pero lo interesante es que tú lo sepas. Y por eso te dejó las Escrituras, porque ahí están los pensamientos que Él tiene acerca de ti. Y son pensamientos, ¿qué? Pensamientos de bien, pensamientos de paz. Jeremías 29:11 son pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperas.
¿Qué ha pensado Dios de ti? No lo que te ha tocado vivir. Muchos tienen concepto de Dios equivocado porque su experiencia de vida no ha sido la mejor. Pero los pensamientos de Dios no es lo que tú has experimentado hasta ahora. Muchos de lo que te ha pasado son las consecuencias de tus pecados y de los míos y aún de los antepasados, porque dice la Escritura que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos por 3 o 4 generaciones, pero Él quiere visitar con su bendición 1000 generaciones. Pero hay un principio genético espiritual. Así como genéticamente te pareces al abuelo, ¿sí o no? Eres piloso como el abuelo. También las cosas del abuelo que no eran tan buenas también pueden estar metidas. Y en la cruz lo vimos y lo hemos entendido. En la cruz se destruyó esa maldición de todo el mal que vino por generaciones. Pero no todo lo que has experimentado han sido los pensamientos de Dios, porque estabas sin Dios en tus pensamientos. Vamos a ver ese versículo que está en, creo que la otra semana, está en Efesios. No hay Dios en los pensamientos del impío, de la gente que no le conoce. Un muchacho le dijo a su maestro: maestro, yo leo el libro y no retengo nada. ¿Cuántos leen la Biblia y no se acuerdan qué leyeron? ¿Cuántos? Honestamente, levante su ceja derecha. Yo no dije que la mano. Era una alzada de ceja derecha. Que no nos suceda aquí, que no nos suceda aquí el gran testimonio que dio la mujer aquella. ¿Se acuerdan, hermanos, que pedí oración porque mis gafas se habían perdido hace un mes? La encontré, estaba dentro de la Biblia. Este muchacho le dice: maestro, yo leo el libro y no retengo nada. Eso nos pasa, la condición de nuestra mente. Yo no les he leído una lista de los estados de la mente, pero puede haber mente que divaga, mente errante, mente confundida, mente en duda, mente entenebrecida, mente ansiosa, mente incrédula, mente dividida, mente crítica, enjuiciadora, mente pasiva, mente atada, mente engañada. Dios, así venimos con esas clases de mente. Y cuando nacemos en Cristo, nuestra mente no nace de nuevo, nacemos del Espíritu. Y es un evento, el nuevo nacimiento, por el cual nos convertimos de hijos del diablo, de las tinieblas, a hijos de Dios, por el nuevo nacimiento. Pero la mente sigue en la condición como ha venido. Por eso, para que se transforme tu vida, se necesita renovar la mente, porque hay muchos estados de la mente que son varios de estos, y por eso no se retiene la palabra de Dios. Algunos dicen: sufre de insomnio, lea la Biblia. El que lo entendió, lo entendió. Si muchos cogen la Biblia y de una vez se quedan dormidos. Hoy dan testimonio: gloria a Dios, soy sanado. Antes no podía dormir, ahora cojo la Biblia y tan pronto la cojo me duermo. Es una condición de la mente. Este muchacho le dice eso al maestro, y el maestro le dice: ve al sótano, ve allá entre los chécheres, saca un canasto, ve al río y tráeme agua. Por obediencia, el pelado va allá al sótano y entre chécheres, cajas, un canasto lleno de telarañas, basura, de todo, coge el canasto, se va al río que queda como a unos 200 metros, mete el canasto y se viene a traerle agua. Y nada, antes le refuerza la condición que él tiene, no retiene nada. Pero el maestro le dice otra vez: vaya otra vez. Y vuelve el pelado a dar la carrerona allá y mete el canasto y sale corriendo
y nada. Y eso le pide el maestro que haga como unos 10 veces más. Cuando ya está exhausto, le dice: maestro, ¿cuál es la lección? Y el maestro le dice: mira el canasto. ¿Cómo está el canasto? Ya no está lleno de telarañas, ya no está sucio y lleno de basura. Se metió en el río de la palabra de Dios y fue limpiado. A mí me dijeron: no se meta eso de cristiano porque le lavan el cerebro. Hoy les digo: esa era mi mayor necesidad, ser lavado del cerebro. Pero no con cualquier cosa, sino con los pensamientos de ese Padre que es la roca, cuya obra es eterna, cuyos caminos son rectitud, ese Dios bueno, ese Padre maravilloso que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darme el fin que espero. Pónganse en pie esta mañana.